Pues bien, vamos a entrar en materia, y es que nos acompañan dos verdaderos próceres de la cultura chilena contemporánea. Es algo que no pasa todo el tiempo en esta ciudad, así es que me alegra que hayan venido todos hoy día para compartir, para escuchar y para preguntar si quisieran algún aspecto sobre la materia que nos convoca hoy, que es la música electrónica, la música de baile, y cómo nació y creció durante más de una década desde Santiago de Chile, expandiéndose hacia todo el resto del territorio. Quiero partir presentando a quienes me acompañan. Inmediatamente al lado mío tenemos a Carlos Latorre, DJ Cicuta, un referente desde los 13 años mezclando los platos. Hoy día dedicado a la comunicación digital, con participación en seminarios internacionales, más de 10 años en la industria. Y va a estar tocando esta noche acá en Linares, no sé si por primera vez. Sí. Primera vez en Linares, compartiendo su bella música con nosotros. Y un poquito más allá, un poquito más a mi izquierda, tenemos a don Manuel Martínez Opazo, capitán cianuro, fotógrafo y escritor, comunicador social de profesión, pero de oficio escritor, con más de 13 títulos. Este es su libro número 14, que ya además está en 2 idiomas, me entero, está en inglés y tenemos la copia en nuestro idioma. Originario de Constitución, de esta misma región. Fantástico. Y Carlos y Manuel, los dos creadores del colectivo Euforia, el colectivo que dio vida a la música electrónica como la conocimos hoy y con todo lo que vino después, ¿no? Para quienes no estén tan enterados, el colectivo Euforia nace en Chile a mediados de los años 90, a principios de los años 90, entiendo que la primera fiesta es en el 94, y se desarrolla sin parar, con mucha fuerza hasta el año 2000, y luego hasta hoy con algunas actividades, diríamos que más parceladas o más interrumpidas quizás. De esto y otras cosas vamos a conversar hoy, de este libro que se llama Euforia, los años dorados de la música electrónica en Chile. Es un libro que recoge memorias, anécdotas, no desde un observador, no desde un testigo, sino desde uno de los protagonistas en este auténtico fenómeno cultural. Quisiera dejar con ustedes a Manuel un momento para... Dice que le quito mucho... no, ¿se escucha? Mucho protagonismo. ¿Se escucha? No. ¿Sí? ¿Se escucha bien? No, se escucha. ¿Ahí sí? Sí, se escucha. Se escucha. ¿En serio? Aló, habla. ¿Se escucha algo, no? ¿El micrófono Sí, se escucha? ahí está, sí, está perfecto, Okay. sí. Partimos entonces contigo, Manuel, para que nos comentes... Conmigo va a partir. Ah, perfecto. Él es el jefe acá, así Ya, que él ok. manda. Lo que pasa es que dice que le quito mucho tiempo, pues, entonces él quiere cerrar. Y le roba el micrófono. Bueno, muchas gracias a todos los que están acá. La verdad que súper agradecido por lo que ha hecho Fabián. Y, en realidad sorprendido por la infraestructura, por el nivel de la producción, así que muchas gracias. Y obviamente que los esperamos en la noche también para que conversemos más de cerca, compartamos de otra manera, bailando y también, qué sé yo, nos tomamos un traguito, alguna cosa. ¿Ok? Alguna cosa. Bueno, mira, yo me siento muy cómodo acá y muy agradecido porque nosotros partimos en una escena que no existía, donde ni siquiera entendíamos la música que estábamos escuchando al principio, donde vivimos una situación donde los estilos musicales de música electrónica no tenían una definición tan clara, o tal vez para nosotros no era tan fácil en ese momento. Tampoco existía un contexto histórico como para poder entender muchos conceptos musicales asociados a algunas ciudades del mundo. El house tal vez a Chicago, o tal vez no solamente asociado a ciudades, sino que tal vez a un contexto de clubes gay, por ejemplo, que era por donde se empezó con ese tipo de música. El techno de Detroit, que fue un accidente al mencionar en un tema de Juan Atkins
la palabra techno de alguna manera, y los híbridos o las evoluciones en Europa, los estilos tal vez más progresivos o tranceros de Frankfurt, la naturaleza totalmente ecléctica de la música de Berlín después de la caída del muro, con los soldados gringos trayendo música de Estados Unidos, con los británicos también metidos ahí, los franceses, y también con la increíble cultura de buen rollo que tienen los alemanes del lado comunista, que eran mucho más simpáticos que los del lado occidental. Me tocó vivir eso de cerca en algunos viajes. Entonces se empiezan a producir estas cosas, y nosotros, si ponemos en contexto, el muro de Berlín cae en el 89, y fue justo el plebiscito, ¿no? Fue el plebiscito, y ocurren dos fenómenos similares de alguna manera. Se quiebra un paradigma ya, acá también, y independiente que alguien siempre le va a dar urticaria, le va a empezar a picar el cuello con el tema de la dictadura, efectivamente había una situación de restricción de nuestras libertades. Pero además hubo una situación mucho más compleja que esa. Se mató toda la cultura musical de Chile. O sea, una persona que vivió en los 80 o en los 70 y que era un niño, era un joven, no tiene un patrimonio de música local. A diferencia de lo que hicieron los milicos argentinos, que pusieron a un enemigo común fuera del país, ¿cierto? Y mataron a los anglosajones, a los ingleses. La música local había que favorecerla y tenía mucho más fuerza. Por algo el rock argentino de alguna manera tiene tanta fuerza, ¿no? Entonces, lo que vivimos acá fue que de repente en los 80 tuvimos la buena suerte también de que escuchamos mucha música en inglés, y escuchamos mucha música que principalmente estaba resalzando los sintetizadores, las primeras máquinas, ¿cierto? Pero nadie tiene ninguna noción en los 80 de que en la Universidad de Chile en los 70 se hizo un computador que diseñaron ingenieros chilenos para poder reproducir o para poder generar música como electrónica, no como lo que ven ahora. Busquen en Spotify ahora mismo, si están con los teléfonos, no tienen prohibido hacer cosas a menos que sea parte de la experiencia, ¿no? El computador virtuoso de, creo que Juan Amenábar. José Vicente Azor. José Vicente Azor, ya, Juan Amenábar, bueno. Yo tengo el vinilo original en la casa, y la verdad que es bien impresionante, porque tú decís ¿qué comían estos tipos del desayuno? En realidad estamos hablando de una época, para los que entienden un poco más, donde no hay MIDI, no hay lenguaje para las máquinas. O sea, los tipos tuvieron que construir una cosa, y estamos hablando del mainframe, computadores que básicamente no era como la máquina que ustedes conocen y que tienen de escritorio. Hay una máquina que tiene procesamientos de datos y que te comunicáis con ella con tarjetas con perforaciones. O sea, en realidad estos tipos están en un nivel de otro mundo, y son referencia en Europa, y tienen sus salas, incluso en algunas universidades hay una sala con ese nombre, porque son reconocidos internacionalmente como unos genios. Pero nosotros no nos enteramos. No nos enteramos porque vivimos en un país donde el patrimonio cultural, donde nuestras raíces se anula, se ve con desprecio. Nos queremos poco. Yo siempre he dicho que Chile es como una isla, ¿no? Estamos al norte, está el desierto, aunque alguna gente parece que nada por el desierto para acá, pero igual está la cordillera, ¿cierto? Está el océano, y está al sur los hielos. Entonces vivimos por muchos años aislados, donde no tenemos mezcla con el resto del planeta, y el resto del planeta vive mezclado. El resto del planeta sí tiene mezcla, es normal. Entonces, como no tenemos comunicación con lo exterior, seguimos siendo un pueblo chico, muy provinciano en nuestra cultura, muy poca cosa, nos creemos poco. Y también creo que vivimos una época en que vivimos bastante oscuridad, o por lo menos había más tonos de grises, y en fin. Voy avanzando. Tenemos los 80, donde empezamos a escuchar música. Yo creo que la música a mí me salvó, porque yo tuve una infancia con mucho, probablemente dura, con
con familias que tal vez carecían de recursos emocionales suficientes para ser un buen lugar para contener a un niño. Creo que en mi familia yo tuve la experiencia de vivir, a diferencia de Manuel, que por ejemplo siempre lo hemos hablado, él tenía una matriz familiar muy apoyadora, muy contenedora, en el caso mío no. Para mí la música fue una forma de escapar, y en esa época, es una época de cassettes y una época de vinilo, grabábamos la radio, tratando de que no quedaran las marcas de los conciertos, no sé, cualquier radio, y empezábamos a tener música, y de repente tenía mucha música, y me puse a poner música en el colegio, en las fiestas de séptimo básico, octavo básico. Tenía 13 años, pero al poco andar tuve que poner música en fiestas del colegio, 1.000 personas, 1.200 personas cuando tenía 14, 15 años, lo cual yo no tenía la perspectiva en ese momento de lo que podía significar. Y además, tocando con vinilos, tocando con tornamesas, que eran una basura, porque, para que ustedes entiendan, porque acá vamos a hablar temas cruzados, yo sé que tú me decías, ya cállate, y yo te paso el micrófono. Entonces, lo que ocurre es que las tornamesas, la mecánica de los equipos caseros eran bastante para casa, o sea, ¿no? Las tornamesas profesionales que ustedes van a ver hoy día en la noche son mecánicamente una obra de arte. La Technics 1200 lleva 40 años básicamente siendo el estandarte de los DJs, y han metido 20.000 tornamesas más que tal vez mecánicamente son mejores, pero nadie las quiere usar. Entonces tenemos una máquina que es súper noble, que tiene una capacidad para responder muy bien y hace que tú puedas involucrarte con el objeto físicamente. Esa es la nobleza que tiene la máquina, ¿ya? Tú tocas algo realmente. Sorry, los músicos dicen, pero no es música la weá. Ok, bueno, pero yo toco la tornamesa, yo tengo que moverla, tengo que hacer que funcione, tengo que sentirla también, en fin. Entonces empezamos a poner música con estas tornamesas que eran muy malas, y eso nos hizo ser mucho más hábiles, mucho más rápidos para conectar con la máquina. Y cuando llegó, y el hecho de tener que tocar con vinilos, y el hecho de tener que, primero que nada, hacer bailar a la gente como primer objetivo, hizo que nosotros como fuera, cuando llegó la música electrónica y yo salí al colegio, yo pensé, esto se acabó, nunca más pongo música, se acabó esta tontera, era un hobby. Y resulta que entonces llegan los 90, yo viví en Alemania, también algunos años estuve en el colegio alemán, tenía hartos amigos alemanes, y empecé a cachar que se estaba generando algo nuevo, unos sonidos que no estaban ni siquiera llegando a las radios, y nos dimos cuenta que estaba llegando una forma también de bailar que no requería que yo sacara a bailar a alguien. Qué wea más mierda esa, ¿eh? Qué terrible, darse la vuelta entera a un salón esperando, humillándote con todas las mujeres que dicen no. Igual yo tenía una trampa, como yo estábamos poniendo la música, entonces yo sacaba a bailar justo un tema bueno, y ahí como que me decían qué bueno, y justo después venían los lentos. Excelente. Ese chiste para los grandes, nadie más entendió el chiste. Como, ¿qué es un lento? En fin, bueno. Ahora todos perrean y están todos pegados, así que ahora mismo. Bueno, en fin. La cosa es que la posibilidad de empezar a generar estas fiestas que no tenían como objetivo más que liberarte un poco, porque podías bailar solo sin ser considerado un freak, un loco, lo que sea. La posibilidad de que la gente llegara a un lugar que estaba intervenido espacialmente, porque eso es una rave es un lugar intervenido espacialmente que tiene como objetivo el encuentro. Por lo tanto, servía una bodega, servía un puente, servía cualquier lugar, y normalmente en esa época se evitaban los clubes, por lo menos acá, a menos que fuera un club, como en otros países, que fuera específicamente un club de ese estilo de música, ¿ya? Que es como la herencia de Chicago, Nueva York, en fin. O países donde había mucho más gente, donde se podía tener un club, ¿no? Y de alguna manera parte Euforia así, y nuestra característica fue que nosotros sí hacíamos intervención espacial. Empezamos a hacer fiestas en Las Perreras, que era el Centro de Arte Experimental La Perrera, que está ahí en el Parque Los Reyes, en Santiago Centro. Nuestro objetivo sí era hacer bailar,
Por lo tanto, nosotros no solamente poníamos a un tipo súper intelectual haciendo como que mezclaba o estresado, porque cuesta mucho conectar con la gente, cuesta mucho enfrentar a la gente visualmente. Es una acción, una performance también teatral, ¿te fijas? Yo siempre veo mucha gente que está estresada mirando la pantalla y los entiendo. Porque se atrapan ahí, porque es una buena excusa para no tener que mirar a las personas y después conectar con ellas, lo cual es bastante complejo. Entonces empezamos a tener esta intervención espacial, nos preocupamos de tener muy buen sonido, nos preocupamos de que el objetivo fuera que también la gente que mezclara tenía que hacer bailar a las personas. Y ahí tuvimos la fortuna de que habían DJ locales buenos, que también estaban entendiendo esto. Particularmente tuvimos la muy buena suerte de que en nuestro equipo llegó Rainer Sheffield, que era un amigo que hoy día está en Berlín, alemán, o el chileno alemán, la verdad, y el DJ Town, que era bastante buen DJ, tenía muy buena selección musical. También llegó Pascal, que tal vez ustedes lo ubican también, porque también tiene un podcast. Si no han visto el mío, los invito. Ya, se me pasando el dato. Y luego teníamos también a DJ Cicuta, ¿cierto? Al Clímax también, que venía de Inglaterra. Y empezamos a tener un grupo de personas donde empezamos a buscar un poco generar estas fiestas. Y en ese momento, un poquito antes de todo esto, me adelanté, a mí se me ocurre, conociendo a Manuel, te digo, oye, sé que tengo ganas de hacer como una especie de forma de comunicación. A mí siempre me ha gustado ese tema, de hecho tengo una agencia de marketing hace 14 años. Entonces yo dije, ¿cómo crear una fórmula para que la gente que está yendo a los distintos eventos, Barracuda, Distrito Distinto, Frontera Final, Corriente Alterna, etcétera, ¿cómo podríamos hacer, porque no existía Euforia, cómo podemos hacer que toda esta gente se conozca? Porque era muy difícil crear un sistema de comunicación, ¿ya? 93. ¿Cuándo se creó el primer navegador de internet? El 94, Mosaic. Así que, bueno, era una variación más avanzada. Por lo tanto, estamos hablando de una época en que internet, para que los conocieran, se limitaba a Telnet. No sé si cachan de eso. Mejor no hablo de esas cosas que son de viejo, porque si no se los voy a confundir. Pero en fin, la cosa es que ¿qué es lo que ocurrió? Empezamos a crear este flyer que decía que si te interesa este tipo de música, poníamos como 6 o 7, 10 estilos de música. No sé si ese flyer está ahí en la foto. ¿Está? Yo invitaba, o Euforia invitaba a que se comunicaran con nosotros. ¿Y cómo? Obviamente siguiendo nuestras redes sociales. Imposible. Entonces lo que hicimos fue compramos una casilla de correo en el correo de la reina, en la casilla 589 perdón, no, esa es una casilla de correo donde tú podías responder este flyer con una carta. Y además, en ese momento, casilla 326 del correo de la reina. Una casilla. Estoy hablando de esas cosas que ustedes van al correo como un museo y ven, hay unas cosas como raras con unas puertas con una llave. Sí, ahí llegaban nuestras cartas. Y además teníamos, cuando existía Telefónica, ¿cómo se llama? CTC. Después viene Telefónica. CTC, en ese momento tenía un producto que era tú podías comprar un número, que era un número 3000 más 3 números más, y te dan una casilla telefónica virtual. Entonces tú llamabas a 30589 y aparecía una persona muy simpática, un cabrón muy hondero, que decía, hola, te has comunicado con la casilla 30589 de Euforia. Hoy día en la noche Barracuda tiene una fiesta en bla bla bla. No sé, hay en la background, en la disquería background, abajo va a estar tocando Umaña y va a haber una muestra de ropa alternativa. Y qué sé yo, en la Blondie va a haber una Cyberpunk y va a estar Cicuta, bla, bla, bla. Y normalmente, para la referencia más importante, que era la dirección, tú decías en el mapa el mapa de las páginas blancas, ¿no? Pues el mapa de CTC, la página 4, el bloque A20. Ese era como el Google Maps, ¿cachai? Y ahí solucionábamos todo, y podía llamar 20 veces si quería. Entonces podía escuchar las opciones, voy anotando, y esa era Euforia. Euforia era la red de Euforia. La red de Euforia. ¿Era una grabación? Era una grabación. Que duraba un minuto, yo me estresaba más que la chucha haciendo eso. Perdón por lo barato, pero agarro confianza. Entonces resulta que teníamos esto, en la grabación, teníamos esta carta, y al poco andar
cuando tuvimos cuentas de correo electrónica, algunas que se usaron fueron la mía cuando yo estaba en la universidad, también logramos que un lugar nos acogiera haciendo una fiesta los jueves, que era el café virtual, y tuvimos nuestro correo electrónico de cafevirtual.cl, y empezó la red de Euforia. Y la red de Euforia en realidad no era el colectivo Euforia, la red de Euforia era un sistema de comunicaciones independiente que podía asegurar que cualquier persona que hiciera una fiesta podía tener un espacio para poderse comunicar. Y ese espíritu fue el espíritu que fue como el hilo conductor de toda la historia nuestra. Nosotros íbamos a ser un colectivo que, si hacíamos nuestras propias fiestas chicas, eran nuestras, pero normalmente nunca dejábamos de invitar a otros artistas, jamás. No era de nosotros, era que pudieran participar otras personas. Si empezamos a hacer la intervención urbana en las raves, en las calles, siempre había que invitar a gente que incluso era nuestra competencia, y gente incluso que nos caía mal, y nos daba lo mismo. Nos daba lo mismo, porque creíamos en la sinergia, ¿te fijas? En que cuando tú te apoyas ahí, todos crecen, ¿sabes? Si al final la gente que tira abajo caga sola, te lo digo súper en serio. Nunca vean una amenaza en alguien que está frustrado y cagado de onda pensando en que le van a quitar algo. Esa persona está dañada nomás, esa persona tiene un problema acá, no acá. Tiene miedo, ¿cachai? Y aquí me voy a ir la más volada, yo últimamente estoy más en esa volada. Si podemos subir la vibra a toda la gente, bacán. Bueno, ¿puedo seguir hablando todavía, no? Tú me decís, ¿pero cuánto tengo que hablar? Ya, 1 minuto más. Entonces, ahí parte Euforia. Sí, no, por eso, sí, está bien. Es que sé que la historia es larga, pero vamos ahí, ya llegamos como al 95, empezamos las fiestas, las raves, 96, hicimos las open raves, empezamos a trabajar en estas fiestas en las calles, que se empezaron a agrandar. Solamente voy a contarles lo que siempre cuento al final, lo voy a contar al tiro. Yo el año 90-92 había visto la Deutsche Welle en el cable, ¿cierto? Teníamos súper buen cable antes, de HBO, Deutsche Welle, el Senado y la televisión española, listo. Y MTV, listo, sería todo. Entonces la Deutsche Welle había un programa que estaba mostrando cómo los periodistas se subían a los trenes en Ámsterdam, en París, en Budapest, y siguiendo unos cabros que iban como escuchando música electrónica, y yo decía, ¡oh, qué loco está usted! Y de repente iban llegando a Berlín, y se bajan en Berlín, y en Berlín estaba la cagada, así, y muestran la ópera. Y dije, oh, qué loco sería algún día tocar ahí. Oh, qué rica las alemanas, me encantaría tal vez conocer una chica así, oh, qué increíble. Bueno, me terminé casando con una mujer que es alemana, en fin. Y terminamos 15 años después, estando con nuestro propio camión en Berlín, tocando nosotros, en la ópera de Berlín, para 1,5 millones de personas. El camión número 9, van a ver las fotos afuera. Con lo que le voy a decir con esto es que de repente un sueño muy puro, muy naif, muy basado en solamente sentir, hizo que las puertas se abrieran y que tú vas creando esto, vas moldeando la realidad de alguna manera. Vamos a hablar de eso en la noche para no quitar tanto tiempo. Fuimos creciendo, fuimos avanzando, fuimos haciendo esta fiesta que cada vez nos echaban más fuera de la ciudad de Santiago. Partimos del Parque Fortal, nos echaron al Parque El Mar, nos echaron al Parque O'Higgins, y llegó un momento en que ya Lavín y otros alcaldes dijeron se acabó, y nosotros también estábamos bien chatos. Y como la magia existe, llegó el intendente de Santiago, Trivelli, el año 2002, 2003, no me acuerdo, y nos dice, oye, ¿por qué ustedes dejaron de hacer estas fiestas en las calles? Porque nos castigan, pues, bueno. Porque cada vez que hacemos una fiesta más grande, y donde no pasa nada, y la gente va a bailar, y la gente conecta, ustedes nos castigan y nos echan más para afuera, y en vez de premiarnos y darnos el espacio que nos merecemos. Entonces a él se le ocurre una idea súper genial. Yo dije, bueno, así, yo les paso la Plaza de la Constitución. La Plaza de la Constitución es la plaza que está frente a la Moneda, ¿ok? Ando a hacer una fiesta en la Moneda y ahora. Hicimos esta fiesta, y cuando resultó maravillosa, pueden ver algunos videos en YouTube, y nos dice, ¿qué hacemos para poner a Santiago en el mapa del mundo de la música electrónica? Justo nosotros teníamos un viaje el 2003 a Berlín y a Europa a tocar en varios clubes y fiestas allá. Está todo acá. El libro es maravilloso, por favor. Y fuimos y llegamos, y con esto terminó, el día lunes llegamos después de haber estado en la fiesta nosotros carreteando, llegamos a las oficinas del Ópera. Obviamente ya no había nadie, estaban todos cansados porque estas fiestas requieren mucha producción. Y llegamos ahí nosotros con chale y polera, ¿cierto? Pantalones cortos. Hola. Sí, ¿qué se les ofrece?
No, que mira, nosotros venimos de Chile, queremos hacer la fiesta en Santiago. Ya. A ver, mira, aquí tengo unos póster, toma aquí unas chapitas. A ver, mira, me queda un gorro. Toma, llévate tú, acá tengo un disco para ti. Ya, claro, váyanse, está cerrado. No, si en serio, queremos hacer la fiesta en Chile. Sí, todo el mundo quiere hacer la fiesta en su país. No, sí, eso es como que nos pasa todos los días. Así que buena onda, que les vaya bien. Acá está la carta del gobernador de Santiago, o la máxima autoridad de Chile, que invita a Berlín a hacer la fiesta en Santiago. Este es el permiso. Toma. ¿What? Y quedó la cagada. Como que se complicó entero. Y un mes después, Manuel tuvo la primera reunión con el equipo. El 2005 hicimos la primera Lola Paredes en Santiago, en el Parque Forestal, 180.000 personas. Están las fotos afuera, está el libro acá con la foto, y está toda la historia. Y el 2006 hicimos una fiesta que midió 300.000 personas, pero en el momento peak. Nosotros calculamos que bueno, era unas 500, 400.000 personas circulando en el lugar. La estación Santa Lucía, Universidad Católica, iba quedando cerrada por horas. Y básicamente 200 DJ. ¿Cuántos camiones? 12 camiones. Y ese fue nuestro peak, y lamentablemente el 2007, o positivamente, hay que verlo de varias formas, no pudimos seguir, se acaba el colectivo, y pasamos a ser como los padrinos de la escena. Así. Y eso, así que les dejo a Manuel, él es el que escribió el libro, él es el productor general de las fiestas. Yo era como la cabeza creativa, tal vez más la parte artística o la definición visual. Yo me involucraba en todos los diseños gráficos, en los lineups, las tipografías, la forma, la curación del diseño. Tenía eso, y también muy honrado soy tal vez la punta del DJ que tocaba en todas las fiestas de Euforia, o por lo menos la mayoría. Y también, como conceptualmente, yo creo que diseñaba un poco las fiestas, como les íbamos a hacer. Y Manuel era el gran ejecutor, como buen Aries, no lo para nadie, y además es un productor muy importante que ha hecho unas cosas maravillosas también aparte de Euforia. Y un gran escritor, gracias a él tenemos el libro. Y también muchas de las fotos que están ahí son de él, él prácticamente documenta todo. Así que muchas gracias, y si quieren después hacen preguntas, conversamos fuera. ¡Charán! Muy bien, DJ Cicuta. ¿Lo hice bien? Sí, muy bien. Quiero ir a la otra parte, la parte que nosotros en el año 94, ahí voy a contar algo, el Cicuta no dio permiso, pero yo sí fui a la fiesta del Eclipse, 3 de noviembre de 1994, un personaje que se llama Miguel Busto, se le ocurre generar una fiesta bajo lo que significa un eclipse de sol. No cantar la canción nacional, está bien. Y se hizo algo bien loco porque Claudia Iglesias, que es la hermana de la DJ Dinky, y ella es documentalista en ese momento, tiene muchos amigos en Alemania, DJ, de muy buen corte, y ella genera como esta invitación a algunos DJs que hoy día, si uno quisiera hacer una fiesta con ellos, yo creo que se podría, pero tendría que tener una muy buena caja económica para pagarlo. Porque en esa fiesta estuvo Richie Houghton, Ricardo Villalobos, Stacy Pullen, Derrick May. Vinieron otros DJs que de repente uno se le olvida. Estuvo Martín Chop, Dandy Jack, y Adrián Chop, que es un DJ que en algún momento tuvo mucha participación en los años 95 hasta el 2000 más o menos, con Máquina Dance, con Electrozona. Bueno, era hablaba así. Hoy día es un catedrático de la Universidad de Chile y hace clases de Derecho, y nadie se lo podría imaginar, porque en el fondo me he encontrado con alumnos de él y dicen: ¿en serio que el profe era DJ? Bueno, pasan los años. Vamos a esta fiesta, es una fiesta extraña. O sea, es como piedra roja del rock de los años 70, el Busto chileno, pero esto es en la isla de la Gran Arica, donde se cortó la amplificación, no había, el generador se quedó sin gasolina, etc.
cosas así como propias de el hipismo en algún momento. Pero sí se crea un antes y un después, porque yo creo que en ese momento empieza a generarse muchas cosas hacia adelante de estos grupos minúsculos que habla el Cicuta de repente al principio, que van a empezar a hacer cosas. Y no solamente en Santiago, principalmente en Santiago, pero también siguen haciendo cosas en Arica, se hacen cosas de repente en Antofagasta, en Concepción, en fin. Y en Santiago se van abriendo espacios pequeñitos. Y nosotros, como teníamos esta red de Euforia y funcionábamos todos los fines de semana, como funcionamos siempre en lugares que eran como alternativos. Y nos íbamos a meter en un local que se llama Altadeos, una cosa que era pachanguera. Nosotros lo pasamos muy bien y los dueños del Tadeo un día nos dicen: oye, podríamos poner un bar, nos invitan a un proyecto, podríamos poner un bar que está en Bellavista, está en Pío Nono, en la calle Pío Nono. Es que hoy día no hay ninguno de esos locales, por lo tanto les voy a decir que está al final de Pío Nono. Y en ese lugar hay que abrirlo, hay que buscar la forma porque está cerrado por puente de tráfico. Ese local se llamaba El Coyote. Bueno, nos demoramos un tiempo y logramos abrir el local. Y logramos abrir ese local y le pusimos Cianuro Tóxico Bar. Y del Cianuro Tóxico Bar se empiezan a generar estas primeras fiestas. O sea, aparte de ser el primer bar de música electrónica de Latinoamérica, eso es un registro que me dediqué el tiempo de buscar. Después viene otro. Fíjate que Chile tuvo dos bares importantes: el Cianuro Bar y tiene el Wunderbar, que está en pleno barrio Suecia, General Juárez. Pero aparte de eso se están creando otros lugares, y hay lugares que están abiertos, como la OZ, que ya no existe, pero en ese momento existía, que está en la zona de los canales de televisión, era un centro de eventos. Y estaba la Blondie recién partiendo. Nosotros partimos en el 95, a principios del 95 con el Cianuro Bar, y la Blondie partió a mediados del 94. Y hasta el día de hoy está la Blondie. Y ahí empezamos a generar, y se generaron cosas como, bueno, el bar duró un año y fracción. Ahí sale por qué también termina todo, no me voy a detener esos detalles. Y me recuerdo que un día el Cicuta, entre medio de todas sus cosas, me va a buscar a mi departamento, y yo estaba inclusive con fiebre, me fue a mostrar un galpón que estaba en el Parque Los Reyes, ahí en el Puente Bulne, que había sido la perrera municipal, que antes había sido el basurero municipal, y que era una cuestión que estaba abandonada, que no tenía piso de concreto, sino tenía piso de tierra, estaba todo abierto por todos lados, y era para nosotros lo ideal de generar una fiesta ahí. Y entre medio aparecen unas personas que hacen esta fiesta, son unos ingleses, y nos pasan como la posta, y nosotros empezamos a hacer los perros eufóricos. Y los perros eufóricos duraron hasta el 99, con el último personaje que trajimos a los perros eufóricos, que fue Christian Vogel, que está radicado en Inglaterra, que es hijo exiliado, y que también él en su momento hace música experimental, todo, pero está muy vinculado a una corriente propia de él, porque no se vincula al resto del mundo, es medio autista, pero súper buen músico, de uno de los buenos músicos que existen dentro de la escena a nivel mundial, es un referente. Y entre medio de todo esto van apareciendo otras cosas. A finales del 96 se genera los Tecnocafeteando. Hay un centro, el Centro de Arte Alameda. En el primer piso estaba funcional como Centro de Arte Alameda, películas, cine, todo eso. Y en el segundo piso hay un café de una administración propia, y que por intermedio también de Miguel Bustos nosotros logramos entrar a este café y empezamos a hacer algo que se le ocurre al Cicuta. Generalmente al Cicuta se le ocurren los nombres raros: Tecnocafeteando. Y los Tecnocafeteando duraron varios años, y tuvimos a un popurrí de gente que es bien increíble. O sea, tuvimos a Ricardo Villalobos en su momento, tuvimos música libre, que es Sergio Lagos, y el Castro, el hermano, el Rodrigo. Tuvimos pero después era Marciano, pero era música libre en ese momento. Y tuvimos a una serie de DJ, la chica Paula,
Iba gente, de hecho ahí hay unas fotos donde, por ejemplo, pueden ver a Jorge González, que iba a los cafés virtual, iba la baterista de... No, la baterista de Los Prisioneros, la Guayo. ¿Tecladista? Sí. Bueno, después empieza... después se va a casar con Uwe Schmidt, que es Aton Hart. Por eso Aton Hart se radica en Chile. Y vamos a ir haciendo cosas con estos personajes que van desde los que te acabo de nombrar a muchos otros, porque en realidad aparecen una serie de DJs nuevos que los vamos incorporando, los invitamos. Se hacen todos los días jueves esta actividad. Y era una actividad pensada de tal forma que pudiera ir al día siguiente ir a trabajar. Por lo tanto, abríamos a las 9 de la noche las puertas, se cobraban 500 pesos la entrada. Y se cerraba el ciclo a las 2 de la mañana. Cuento esto como anecdótico. Siempre nos mandaron los pacos. Nunca sabíamos quién. Hasta que ya nos empezamos casi a ser amigos de los pacos. Y un día yo le pregunto quién es. Y el paco me dice, no, yo no te puedo decir. Porque no. Bueno, pero me dijo, ¿sabes qué? La persona está acá adentro. Y esa persona que estaba ahí adentro era la administradora del Centro de Arte Alameda, que odiaba esta música porque a esa hora que nosotros poníamos música ya tenía la segunda y tercera función. Y obviamente la Roserford, que nos odió en ese momento, se hizo muy amiga de nosotros y siempre ella lo pone como anécdota porque en el fondo dice, sí, yo les mandaba a los pacos. Entonces vamos creando comunidad, sin darnos cuenta vamos creciendo y nos vamos transformando también en un poco ícono referente en ese momento de que todo lo que se hacía lo hacía Euforia. Por eso es bueno cuando aparece Microman y otros colectivos, porque empiezan a ver ciertas alternativas de lo que se podía hacer. Pero nuestro sello era intervenir espacios. Y uno de los primeros espacios que intervenimos sin pedirle permiso, sí, después tuvimos que pedir perdón, pero no importa, fue el Parque Forestal, la parte de atrás, donde está el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago. A Cicuta y a Dawn y a David Arancibia, que es DJ Day, se les ocurre poner un par de CD player, amplificar con un par de parlantes, pero solamente sirve pensar como poner música un rato a unos amigos que van a llegar con, no sé, 80, 100, con cueva. Pero no teníamos luz, no teníamos electricidad. Pero David siempre ha sido de los personajes que se meten en el mundo de abrir cajas de derivación y todo esto. Ve que hay un poste de luz, de alumbrado, hay una caja de derivación, saca luz de ahí y tuvimos luz y pudimos estar 2 horas con cuevas. Y era para promocionar el cianuro bar más que nada. Me recuerdo que inclusive aquí hay unos volantes que nos regaló Marino. Marino es uno de los que hizo muchas producciones en la Blondie. Y también en el libro sale porque se llama Marino y todo lo demás, porque no se llama Marino. Pero lo conocíamos por el Marino. Bailaba en la Spandex disfrazado de marinerito. Entonces, bajo todo esto, nada, hicimos esta fiesta y al año siguiente no le pedimos permiso a nadie y dijimos, bueno, repitámosla. Pero ya teníamos un tema. Habíamos logrado que la tercera nos pudiera imprimir flyers. Y de repente teníamos 10.000 flyers para poder repartir, para invitar a esta fiesta. No teníamos escenario, pero habíamos pensado que el escenario, que hay una concha acústica ahí íbamos a hacerlo. Y empezamos a repartir. Y empezamos a invitar a los DJs. Y ahí tocó Adrián, tocó Siddhartha, tocó Titín Moraga, que andaba de paso en Chile. Tocó Luciano, en fin. Cicuta, Pascal, Dawn y un lote de otros más. Yo me recuerdo que llegamos temprano a instalar lo poco de amplificación que teníamos, porque la verdad no teníamos mucha amplificación. Era como mucho guata, pero no esa producción fina. Y nos encontramos que había un escenario que en la mañana habían estado los evangélicos usando el escenario. Nosotros dijimos, cambiamos la concha por el escenario, obvio. Entonces llegan los municipales y yo me paro frente a un municipal. En ese entonces los municipales no tenían ni siquiera radio, por lo tanto no había ninguna posibilidad de corroborar lo que yo le podía decir versus a lo que ellos tenían como información. Y ellos además venían a retirar este escenario. Por lo tanto, había una desinformación, pero ellos venían coordinados a retirar el escenario. Yo le digo, oye, el escenario de nosotros a la municipalidad no nos prestó. Y dijeron que lo podían retirar el lunes. Y se la compraron, nos dejaron el escenario, así que teníamos escenario.
y montaron las tornamesas, se montó la poca amplificación que había, empezó a llegar gente, más de lo que nosotros imaginábamos, no sé, pensábamos que iban a llegar 500 personas, pero empezaron a llegar mucha gente. Y al final hay una foto muy buena que parece un Tetris, la cantidad de parlantes, porque empiezan a llegar parlantes de los amigos que había que hacer funcionar esta cuestión y que se pudiera hacer alguna torre de amplificación que cubriera todo el área. Llegaron más o menos 4.000 personas. Llegó la junta de vecinos, me recuerdo, me agarraba con la vecina de la junta de vecinos. Llegó Carabinero no nos hizo absolutamente nada, solamente Carabinero me dio para que no nos agarráramos con cacho con la presidenta de la junta de vecinos. Y yo le decía que subiera al escenario y que pagara la música, pues si era capaz. Entonces, bueno, al final, el día lunes nos llamó Rabinet para no felicitarnos, sino estaba indignado porque nosotros habíamos ocupado un espacio público y no habíamos pedido permiso. Y les digo en serio... El alcalde de Santiago. Les digo en serio, Rabinet nunca, jamás pensamos que teníamos que pedir permiso. O sea, nosotros era... ¿Por qué hay que pedir permiso para hacer una fiesta? Si los espacios son públicos. Pero se nos ocurrió, para que nos pudiera volver a pasar a algún espacio público, hacer una campaña de recolección de firmas. Y llegamos a tener 12.000 firmas. De hecho, el otro día encontré entre todas las cajas, encontré un turro de firmas. Son 12.000 firmas que nos fuimos a la Universidad Católica, a la Chile, y como tenía una red que era grande, entonces más encima de eso colaboraban. Y era una nota cortita que decía: señor alcalde de Santiago, solicitamos la posibilidad de hacer una nueva fiesta en una fecha que podamos acordar, y todas estas personas respaldan esta petición. Iban 12.000. Llegamos a la municipalidad, pedimos obra y todo, llegamos con Carlos, y Rabinet muy simpáticamente miró la firma, como que fuera esto, ¿no? Y la tiró arriba de la mesa y dijo: sí, pero no son mis electores, así que no sirve. Y ahí tuvimos un pugilato simpático, donde yo recuerdo que le dije: bueno, pero siempre en las campañas se habla que se respalda a la juventud y todo, y no lo estáis haciendo. Veámoslo entonces en un canal de televisión, pues conversemos el tema públicamente. Pues. Y así como que parte cuando él dice: ya conversemos. Dice: nos ponemos a conversar. Había su jefe de gabinete era seguidora del colectivo Euforia. Por lo tanto, fue como un poco mano de nosotros eso, aunque ella no lo podía hacer en público. Y ahí viene el primer, así como darte cuenta que no tenés la autoridad a tu lado para nada y te empiezan a mandar a otro lugar. No, pero si quieren hacer su fiesta, váyanse al Parque Los Reyes. Y en ese entonces, a la diferencia de hoy día, el Parque Los Reyes era muy como complejo. Habían borrachos, como casi campamento en una zona, en fin, era complejo. Entonces ir a hacer una fiesta a un lugar donde le va a ir a hacer la fiesta como a un sector que podría ser dañino más que constructivo, empezamos a pelear otro espacio y de repente me recuerdo que le digo: el Parque Almagro. Y él dice: no, es imposible. ¿Y cuál es la justificación del Parque Almagro para ese momento? Que yo le digo: pero si los 1 de mayo el Parque Almagro los trabajadores se lo toman y nunca le piden permiso a nadie. ¿Por qué nosotros que nos portamos bien no nos puede pasar? Y ahí llegamos a la concesión de poder estar en el Parque Almagro, y se hizo 2 años consecutivos en el Parque Almagro, 2 habíamos hecho en el Parque Forestal, y esos 2 en el Parque Almagro, el segundo, llegaron mucho más gente de lo que nosotros nos imaginamos. Ya teníamos amplificación, Géminis Producciones, que era una empresa de amplificación, ya nos proporcionaba un sistema que era bastante increíble. Y el segundo, o sea, estamos hablando del año 98, llegan unas 12.000 personas y se baja el pasto del área como 10 centímetros. Entonces ya no tenemos un problema con el alcalde ya nos acepta que podamos hacer una fiesta, pero a mutuo propio nos ponemos de acuerdo
que nos quedó chico el lugar. Y ahí nos vamos al Parque O'Higgins, 2 años consecutivos. Pero siempre teníamos ya, pero sí, pero no, y tienen que dejar una garantía, y tienen que comprar un seguro para y había un montón de cosas que no se la pedían al fútbol, por ejemplo. Pero sí nos pedían a nosotros que nos portábamos bien. No se lo pedían a los evangélicos, pero sí a nosotros. No se lo pedían a la Iglesia Católica para sus eventos, pero sí a nosotros. Entonces, es como, ¿cómo intervengo en la ciudad si me estáis poniendo montones de restricciones y le tienen miedo a la gente y a los jóvenes que decís que hay que darle espacio para que se porten bien, ocupar los espacios públicos? Y siempre ha habido ese ir y venir. Vino la crisis económica, no teníamos de dónde sacar recursos, año 2001 y 2002, se cae y ahí viene lo que cuenta Cicuta cuando vamos a conversar con Trivelli, porque Lavín ya nos había dado la vuelta a la manzana y nos había dicho que no nos iba a pasar a ningún lugar y que teníamos que ir con la carta de la Junta de Vecinos, pero la Junta de Vecinos decía si el alcalde no da autorización, nosotros tampoco. Entonces nos convertimos un poco en eso, y ahí lo que hace Trivelli es mirar la Plaza de la Constitución y decir, bueno, yo la administro, úsenla. Se hizo una súper linda fiesta. De hecho, Pancho Allende, en una entrevista del podcast de Cicuta, dice que para él ha sido como una de las grandes fiestas en las cuales él ha estado, porque además él parte ahí. O sea, como DJ desarrollándose a nivel internacional, hoy día, bueno, está haciendo una carrera en Ibiza, en fin. Y ahora yo estuve presentando este libro en Ibiza, en el IMS, y Pancho hace de nuevo la misma raciocinio, ¿no? Dice, ese ha sido para mí es estar en mi país, estar arriba en el escenario, frente al Palacio de Gobierno, que en muy pocos lugares, yo creo que tendría que buscarlo, pero yo creo que en muy, muy pocos lugares se hace una fiesta frente al Palacio de Gobierno. Y nosotros lo hicimos. Logramos tener en tránsito unas 25 o 30 mil personas, entran y salen, pero la plaza estaba siempre llena, y hicimos el Almirante Cotuso, que era una calle paralela, otra área. Entonces al final tuvimos una súper linda fiesta, y bueno, después vinimos con esto a hacer lo que Cicuta cuenta. Nos fuimos a Berlín, estuvimos en Los Paredes, lo pasamos increíble. Entregamos la carta, al tiempo después nos responden, empiezo a tener conversaciones con Soenge von Ahn, que era la secretaria ejecutiva de la producción del Lab Paris Berlín, y ahí empezamos a generar, y durante un año, 2004, estuvimos todo ese año trabajando como lo íbamos a hacer. En 2005 lo hicimos, sacamos esa cantidad del Parque Forestal, 180, 200 mil personas. Varía mucho en que nadie los cuenta, entonces uno inventa una cifra. Yo nunca me olvido que la cifra oficial que aparece en todos los medios es cuando a mí me entrevistaban los canales, cuando estábamos en la Alameda haciendo Los Paredes 2006, y de repente mi respuesta era, ¿cuánta gente hay? Puta, no sé, yo decía mucha. Y de repente me acuerdo que hay un oficial de carabineros, estoy yo, y llega a la radio cooperativa y preguntan cuánta gente hay. Y yo le digo, me subí al escenario y aquí deben haber unas 300.000 personas. Listo. Automáticamente Carabineros dijo, sí, hay 300.000 personas. Los pacos no saben contar, así que da lo mismo. Y tenéis 300.000 personas y ese queda como sellado. Ahora 300.000 personas no deja de ser menos. Pero lo que decía Dr. Bote, que es el creador de Los Paredes, que en ese espacio pueden haber habido 500.000 personas y probablemente en el tránsito llegamos a 1 millón de personas. Porque hay una toma aérea en helicóptero, en ese entonces había que subirse en helicóptero, no drones, no estaban. Hay una toma aérea que está llena la Alameda por los dos lados, es muy difícil caminar por dentro de la Alameda, y está desde a donde teníamos el escenario, que es la Universidad Católica, hasta Plaza, como le quieran llamar, Italia, Dignidad, como sea, lleno. Pero había un desborde hacia el Parque Forestal, y en el Parque Forestal estaban montones de ravers descansando, tomando chela, jugando sus caños, no sé. Y eso funciona desde las 12 del día hasta las 10 de la noche. Entonces, puesto todo esto en el libro, hay mucho detalle. Y
Cuento mucho detalle en el libro, pero aparte aparecen todos los movimientos colectivos y lugares que empiezan a generarse alrededor de nosotros, como por ejemplo Talca Trans, usted no, estoy hablando porque ellos están acá, si no nombro en ninguna parte. No, mentira. Y tenemos un lote de otros personajes que hicieron cosas y que pasan cosas, por ejemplo, que también era una productora que hacía una fiesta bien increíble y la hacía en la punta del aeropuerto. Entonces los aviones pasaban y había una carpa, era una cosa bien loca, bien increíble, distinta. Y ya después se empiezan a meter otro tipo de producciones y nosotros nos vamos retirando. Y yo en el 2007, y lo digo siempre así, yo en el 2007 bajo la cortina, explico ahí en el libro por qué, en el fondo bajamos la cortina, pero en el fondo el que toma la determinación de ya no hacer más fiestas soy yo, y me dedico a escribir. Y desde ahí en adelante siempre estuvo y me decían, ya, pues escríbete el libro y terminó, ¿no? Nos quedan 10 minutos. Chao. Ya. Pregunta. No sé si quieren preguntar algo. Oye, muchas gracias, Manuel. Un aplauso para Manuel. Solo para saber, tenemos 10 minutos y nos tenemos que ir. ¿O cómo funciona? El asiento está hasta las 8 disponible. Ah, chucha. ¿Y o todo? No, ya está. Bueno, preguntas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Muy relajada, acá no mordemos a nadie. ¿Y alguna inquietud? ¿Alguna vez han pensado volver a hacer algún así evento de esta magnitud en Chile? Ahora que están como las redes sociales más globalizadas, donde hay más alcance. ¿Escucharon todo? Sí. Ya. Por ningún motivo. Primero porque creemos que nosotros ya hicimos la pega. Nosotros básicamente generamos una siembra. Hacer una fiesta de esa envergadura son 10 meses de pega. Y nosotros puede ser algo que a la distancia uno recuerda con mucho cariño. Pero cuando estáis haciendo el trabajo no le tenéis nada de cariño. Y vivimos también una época en que nosotros éramos muy panquetas y no nos interesaba ganar plata, entonces el desgaste fue muy fuerte. Y terminamos con algunas deudas menores, pero terminamos con deudas. Así que para mí, por lo menos haber hecho estas fiestas y haber, después de salir del colectivo y haber quedado en el aire y básicamente caer desde las alturas, vuelo libre directo al suelo y estrellarse, tiene otras implicancias positivas que veo en mi vida, que después podemos hablar si quieren en la fiesta de eso, y Manuel empezó a escribir. Creo que la vida nos dio un gran regalo, pero también era muy fuerte nuestra capacidad de luchar contra la corriente, sin recursos, sin apoyo, teníamos todo en contra. Todo. Nadie quería otra fiesta más gigante en la calle. Mucha responsabilidad para todos, para los bomberos, para los pacos, para la intendencia, para el Ministerio del Interior, para la presidenta, para el presidente, para el intendente. Es una locura. Y hagan algo ustedes, pues. ¿En serio? Sueñen grande nomás, o sueñen por lo menos. Para eso lo hicimos, para demostrar que se puede. ¿Otra? Claro. Perdón, solamente para aclarar una cosa. Yo tengo una agencia de marketing digital y para mí hoy día entender lo que tú acabas de decir en el mundo virtual es absurdo. O sea, si nosotros hiciéramos algo para 300.000 personas online y cobráramos una luca, te haces millonario. Se puede. ¿Cómo fue en su experiencia el panorama artístico en relación al resto de la música no electrónica? ¿Qué les pasaba con el resto de los artistas o músicos que estaban pegando en ese tiempo? ¿Cómo específicamente el rock?
O sea, claro, cualquier cosa, ¿qué les pasaba con el resto de los artistas? ¿Había rivalidad? ¿Había alguna especie de...? No, a ver, yo en ese aspecto creo que nunca tuvimos como rival. Es más, muchas veces los mismos del mundo. Jorge González. Ah, esa es muy buena historia. Gracias. Iban de todo tipo de músicos y Jorge González llegó un día, yo me instalaba en la puerta porque yo hago en su momento lo mismo que hace Fabián hoy día. Pone la música, lo invita, todo. Entonces, yo me instalaba en la puerta. Entonces nadie, o sea, de repente me llegaban listas que la había firmado yo, pero mentira. O sea, Capitán Cianuro invitaba a todos estos hueones y yo en la puerta le hacía tirar la lista y le decía, no, esta hueá, mentira. Y Cianuro no tiene derecho. Y llegó un día Jorge González con la Pati Reaneira, en fin, y Jorge González empieza a ser atado en la puerta porque él quiere entrar, porque a todas partes entra gratis. Jorge González. Entonces me llaman y yo llego a la puerta y me dicen, ahí está. Entonces yo lo quedo mirando y me dice, sí, le digo yo. Oye, me dice, queremos entrar. Claro, pague la entrada. ¿Tú sabes quién soy yo? No. Jorge González, Manuel Martínez, la entrada vale 3 lucas y voy a pagar ahí. Y no lo dejé entrar. Y la Pati Reaneira dijo, ya, pues paguemos 3 lucas. Bueno, entraron. Pero eso significó en el tiempo, cuando después se juntaban, años después, estábamos con Ricardo Villalobos en una casa que se juntó. Federico Freire. Y ahí se juntaban todos, entre los cuales también llegaba Jorge González, y Jorge González me reconoció. Y me dijo, yo te conozco, en alguna parte te he visto. Yo no te dejé entrar a una fiesta mía, y se cagó de la risa. O sea, la verdad, no hacíamos que existiera rivalidad. El tema es que habían algunos que tenían un ego bastante grande por razones de lo que se va significando la popularidad, pero nunca tuvimos ese tema. Nosotros tuvimos montones. Mira, en el Cianuro Tóxico Bar un día llegó Café Tacuba y bueno, nosotros metámoslos para adentro, los metimos adentro de la barra y Café Tacuba se puso a vender chop. Y ahí hay una foto donde aparece Café Tacuba vendiendo chop. Pero teníamos montones de personas y así también, por lo tanto no hay ese, yo por lo menos no lo viví. Lo que pasa es que además nosotros somos contemporáneos a la Pose Latina, a los Tetas, a ¿cómo se llama? Tiro de Gracia, y básicamente vivimos la época en que el DJ de hip hop y el DJ de electrónica básicamente compartían el mismo instrumento, pero se usaba una estética incluso similar y se compartían espacios, o nos conocíamos, también conocíamos los Chancho en Piedra y éramos bastante cercanos. Había hasta DJ Caso, que también trabajó con varios de estos grupos de hip hop o de funk, y era como la gente que recién estaba haciendo cosas, digamos, después de la caída del muro, como lo podríamos decir acá, ¿no? ¿Cachai? Al final, pero sí había algo, que yo creo que siempre lo conversé con algunos tipos, pues, me acuerdo una vez que estábamos con el cabezón de los chanchos hablando de esto en un evento. La gente hace la separación, no los artistas. La prensa hace la separación, no los artistas. O sea, tú hay un evento y la gente dice, oye, ¿cachai? Y te alejáis. Es otro weón, como tú. Está esperando que también le digáis hola. También está esperando que le digáis, oye, puta, qué bueno tu trabajo. Sabéis que, puta, puedo saludarte. Si no es tema, ¿cachai? El que hace la separación es el que ve en el otro algo como inalcanzable o como que tuviera cierta, no sé, aura. Pero en general yo te podría decir que con la mayoría de las bandas o artistas, si es que nos conocíamos, había mucho respeto y muy buena onda, muy buena onda. No sé cómo será ahora, pero imagino, no sé, no sabría por qué habría algo diferente, pero yo tengo un podcast y siempre en el podcast digo, o sea, saluden, weón, digan hola, si no pasa nada, ¿cachai? No somos personas como cualquiera, si realmente yo siempre he dicho que en las fiestas nuestras los actores que están en la cancha son tan importantes como los que están arriba, porque el colectivo hace la creación. Eso.
Luciano. ¿Cómo se conocieron y cómo empezó su historia? Excelente pregunta. Qué bueno que te invitamos a la charla. Nuestra historia empieza porque teníamos muchas ganas de hacer cosas, así como a ti te gusta bailar hip hop o te gustan los 21 Pilots, ¿cierto? Cuando tú sientes en forma espontánea que hay algo que te gusta, que se puede llamar para la gente más grande pasión, y simplemente lo sigues sin analizar para dónde va, sin esperar el resultado de esa pasión, lo más probable es que tu vida sea muy entretenida y la vida te regale que las cosas aparezcan solas y se vayan formando solas y funcionen. Cuando las personas empiezan a pensar mucho si deben o no deben hacer las cosas, si es correcto o incorrecto, si le compran la moral o la ética a alguien y se sienten culpables o empiezan a sentirse mal por hacer las cosas, normalmente yo creo que es un buen camino para que te vaya muy mal. Así que cuando tú estás bailando en el colegio, ¿cierto? Y lo pasas muy bien y ves que la gente te aplaude y las chicas te gritan, esa es una muy buena señal para seguir adelante. Así se hacen las cosas. ¿Alguien va con uno más y no se pelea? No, hablaron con la última pregunta. Sí, con el nombre de tu podcast, por favor. Segunda. Z-I-K-U-T-A. Oye, bueno, quiero dar las gracias a nuestro anfitrión. Por favor. Y agradecer a Fabián por su esfuerzo, por el punch que tiene, porque tiene un punch. Pero siempre detrás de un hombre hay una gran mujer, pero yo creo que al lado del hombre hay una gran mujer, porque esa cuestión de detrás no. Le quiero, en nombre del colectivo Euforia, regalar a Fabián el libro. Está firmado por Cicuta y su servidor, como diría un mexicano. Y nada, agradecer que estén acá. Vamos a seguir generando. Bueno, el libro está a la venta. Vamos a tener que movernos de aquí hacia el local, pero de todas maneras el libro, como está a la venta, lo pueden ir a comprar allá también. Lo Si vamos nos a quieren firmar. acompañar al local y conversamos allá, donde sea, no tengo idea. ¿A dónde vamos ahora? ¿Vamos ahora al Boulevard? No, perdón, el Espacio Boulevard. Espacio Boulevard. Y vamos ahora, ¿no? No, ustedes van a comer y después... Ah, bueno. Pero, Ah, en la noche decís tú, entonces. Bueno. Bueno, pero de todas maneras, señor. Muchas gracias. Amigos, amigas, muchas gracias por acompañarnos, por ser parte de esta bella actividad y nos vemos más ratito en Espacio Boulevard. Gracias Muni, gracias Biblioteca por el espacio. ¿Ahora? Ah, ya, tenemos 5 minutos para hacer algunas fotos, para quien quiera sacarse fotos con los muchachos. Y luego de eso cerramos. Y Gabriel puede comprar el libro. Y también pueden comprar el libro, cómo no. Gracias. Todo bien,